No es un truco de ningún dictador. Ángulo con Ruth del Salto. Israel y Hamás acuerdan una tregua, una pausa de alto el fuego en Gaza, un acuerdo llamado a ofrecer un rayo de esperanza en un conflicto que ha tenido un inmenso costo humano. Biden y Trump se atribuyeron el mérito de un logro diplomático. En Ángulo vamos a abrir el debate sobre este anuncio que por una parte aumenta las esperanzas de un respiro, aunque hace poco se conoció que Israel está acusando a Hamás de querer generar una crisis de último momento para modificar el acuerdo de tregua y por lo tanto ha pospuesto la votación del gobierno para su aprobación. Damos gracias a Dios por habernos traído hoy a este momento. Esperamos que esta sea la última página de la guerra y que todas las partes se comprometan a aplicar todos los términos de este acuerdo y se comprometan a continuar con estas medidas tal y como se estipula en este acuerdo. Este acuerdo de alto el fuego épico solo podría haber ocurrido como resultado de nuestra histórica victoria en noviembre. Estoy encantado de que los rehenes estadounidenses e israelíes regresen a casa para reunirse con sus familias y seres queridos. Con este acuerdo en marcha, mi equipo de seguridad nacional seguirá trabajando estrechamente con Israel y nuestros aliados para asegurarnos de que Gaza nunca más se convierta en un refugio seguro para los terroristas. Puedo anunciar un alto el fuego y se ha alcanzado un acuerdo sobre rehenes entre Israel y Hamás. Más de 15 meses de conflicto comenzó con la brutal masacre de Hamás el 7 de octubre. Más de 15 meses de terror para los rehenes, sus familias, el pueblo israelí. Más de 15 meses de sufrimiento para el pueblo inocente de Gaza. Los combates en Gaza cesarán y pronto los rehenes volverán a casa con sus familias. El liderazgo está a punto de decidir entre una mala decisión y una muy mala decisión. Pero aquí se trata de una decisión muy dura que el gabinete israelí tendrá que aceptar. El acuerdo de alto el fuego es un logro para nuestro pueblo, nuestra resistencia, nuestra nación y los pueblos libres del mundo. Marca un punto de inflexión en la lucha contra el enemigo en el camino hacia el logro de los objetivos de la liberación y el retorno de nuestro pueblo. Este acuerdo surge de nuestra responsabilidad hacia nuestro paciente y firme pueblo en la Franja de Gaza, con el objetivo de detener la agresión sionista contra ellos, detener el derramamiento de sangre, las masacres y el genocidio que están sufriendo. Expresamos nuestro aprecio y gratitud por todas las posiciones oficiales y populares honorables que se solidarizaron con Gaza. Un agradecimiento especial para los mediadores que hicieron tremendos esfuerzos para alcanzar este acuerdo. Se continuarán los esfuerzos incansables para implementar la solución de los dos estados. Esa es la única manera de garantizar una paz y estabilidad sostenibles en Oriente Medio. Y después de conocer todas estas declaraciones de que los negociadores anunciaran el acuerdo, 33 personas murieron, otras resultaron heridas tras un ataque aéreo israelí contra un edificio residencial en la ciudad de Gaza el 15 de enero, el miércoles. Entre las víctimas se encuentra una familia, 7 miembros que se refugiaba en una escuela al norte de Gaza. Durante las negociaciones también se reportaron ataques en el centro de Gaza, donde 11 personas murieron en ataques aéreos, otras 7 fallecieron en el bombardeo a un campamento. Bueno, ¿qué dice esta tregua, esta pausa en el fuego mediada por Estados Unidos, Egipto y Qatar? Va a comenzar el domingo, en teoría. Cubriría un periodo inicial de 42 días. En esta primera fase de 6 semanas, en la que los mediadores esperan que se convierta en realidad en un proceso de 3 etapas para la paz. 33 de los 98 rehenes israelíes restantes en Gaza, principalmente mujeres, niños y ancianos, también los que están heridos, serían liberados del cautiverio del grupo terrorista Hamás a cambio de cientos de palestinos detenidos en Israel. Esto de una manera cuidadosa que involucrará a grupos humanitarios y la coordinación entre Hamás, Egipto e Israel. Entre los 33 cautivos que serán liberados, ahí se encuentran los estadounidenses Keith Siegel, Sagi Dekelchen. Dekelchen
resultó herido en el ataque de Hamas el 7 de octubre del 2023 y Siegel, de 64 años, va a ser liberado de acuerdo a su edad. Esto ha trascendido en los medios de comunicación estadounidenses, también ha sido confirmado por un portavoz en anonimato de la Casa Blanca. Un tercer ciudadano estadounidense, Idan Alexander, fue secuestrado cerca de Gaza mientras servía en el ejército israelí. No será liberado hasta la segunda fase del alto el fuego. El acuerdo ha ofrecido un rayo de esperanza en un conflicto que ha tenido un inmenso costo humano. Los ataques israelíes han matado a más de 46.700 personas en Gaza y han herido a más de 110.200, según el Ministerio de Salud de Gaza, que no distingue entre civiles y combatientes, pero dice que la mayoría de los muertos son mujeres y niños. Israel estima que unas 1.200 personas murieron en el ataque de Hamas el 7 de octubre de 2023, incluidos más de 300 soldados. Dice que 405 militares han muerto en su operación en Gaza, una guerra que comenzó con ataques liderados por el grupo terrorista Hamas en el sur de Israel. Se convirtió en una confrontación regional marcada por más de un año de intercambio de fuego entre Israel y sus aliados y grupos alineados con Irán, el Líbano, Yemen, Irak y Siria. Visto lo visto, aquí tenemos a quienes presentan sus lados en este ángulo que se enfoca justamente en este conflicto en Medio Oriente, en este posible acuerdo que podría darse entre Israel y el grupo terrorista Hamas. Voy a dar en México la bienvenida al profesor Irving Gatell. Él es analista de conflictos en Medio Oriente. Gracias por estar con nosotros aquí en el programa Ángulo. Bienvenido. Contrario, gracias por la invitación. Un gusto, un placer como siempre. Igualmente, gracias. En Argentina le voy a dar la bienvenida a Rodrigo Melgar, magíster en conflictos internacionales. Bienvenido. Muchas gracias. Gusto como siempre. Y en Costa Rica es un gusto tener a Jesús Aguirre, académico, experto en política global y derechos humanos. Gracias por estar con nosotros, señor Aguirre. Bienvenido. Muchas gracias. El gusto es mío. Gracias a los tres por estar con nosotros aquí en Ángulo. Bueno, según lo que ha trascendido este anuncio que se dio ayer, negociadores, presidente entrante y saliente de los Estados Unidos estaban hablando de que se había llegado a un acuerdo entre Israel y el grupo terrorista Hamas. Hoy la situación parece tener otro matiz. Debía someterse a votación en horas de la mañana en Israel. Sin embargo, pues ha sido pospuesta esta votación. Israel está alegando que Hamas intenta hacer unos cambios de último minuto para generar crisis en lo que se había acordado ya en Qatar, en Doha, esta semana. ¿En qué parte estamos? Irving, voy a empezar con usted, luego le doy la palabra a Rodrigo y termino con Jesús. Adelante. Mira, es que en realidad hay que entender que una cosa es declarar que se habían aceptado los términos de un alto al fuego y otra muy distinta, que ya se había firmado el acuerdo de alto al fuego. Lo primero fue lo que se anunció ayer, se aceptaban los términos. Lo segundo es lo que todavía no sucede. Se requiere todavía efectivamente la aprobación del gobierno, o sea, del parlamento, del gabinete israelí. Ahora bien, estamos en una situación en realidad todavía muy frágil, muy ambigua, porque ya no es una noticia. O sea, a ver, por lo menos 20 negociaciones anteriores han fracasado porque siempre, inequívocamente, Hamas al final, al punto de llegar a la negociación, a la culminación de la negociación, cambia los términos y exige de más. Ahorita el problema concreto tiene que ver con la liberación de terroristas palestinos que están en las cárceles de Israel y uno de los diferendos que había, seguramente hay más, pero este es el único que se filtró, uno de los diferendos que había, era que Hamas no está dispuesta a que Israel tenga derecho de veto sobre qué terroristas van a ser liberados y cuáles van a permanecer en la cárcel. La postura de Israel es tajante con esto. Los peores terroristas de Hamas, los más sanguinarios, se deben quedar en la cárcel y los que sean liberados deben ir al exilio, principalmente a Turquía o a Qatar, o en su defecto a Hamas, si son provenientes de Cisjordania, a donde no deben regresar. Pero bueno, independientemente de ello, esta siempre ha sido la estrategia de Hamas. Hoy mismo en la mañana están anunciando que una rehén pretendidamente falleció en un ataque israelí y por lo tanto ya no la van a poder devolver vida.
viva. Entonces, están empezando a crear el entorno para no cumplir los términos del acuerdo e intentar culpar a Israel. Entonces, es un acuerdo que se puede caer. Ahora, yo creo que va a haber una presión internacional fuerte para que esto no suceda y por lo menos el domingo arranque como se supone que tenía que arrancar. Pero yo no soy optimista con esto. Yo creo que en el transcurso de esta primera fase de 42 días, Hamas, como siempre lo ha hecho, va a romper los términos del acuerdo de alto al fuego y esto, pues evidentemente va a terminar prematuramente. Ese es mi pronóstico. Rodrigo, entonces, según lo que dice Irving, hace o establece una diferencia entre lo que es un paso hacia un acuerdo, lo que podría ser un acuerdo, cuántas negociaciones han quedado en nada. ¿Usted coincide con esta visión, Rodrigo? ¿Qué puede pasar? Ya cuando los negociadores salieron ayer, pues a decir que estaba casi todo ya en su punto máximo para que pueda ser firmado por las dos partes. Se veía una disponibilidad. El presidente entrante y saliente de los Estados Unidos lo celebraban, uno en redes sociales, el otro en su discurso ya de despedida que dio justamente este miércoles, y la algarabía que se veía en Gaza. ¿En qué fase estamos, Rodrigo? Yo coincido plenamente con mi colega que habló recién en que es muy pronto para festejar este acuerdo. Me parece que en realidad, como él bien comentaba, han habido una miríada ya en realidad de acuerdos previos que fueron en su momento celebrados, otros vituperados, pero que en suma no han llegado a nada. En última instancia, yo creo que es muy pronto efectivamente para celebrar nada. Coincido con él en que posiblemente, digamos, el domingo el inicio del acuerdo sea respetado. También coincido con él en que no debería sorprender que jamás, pudiera llegar a vulnerar el acuerdo. Porque en realidad no solo Hamas, sino también en Israel, en ambos, digamos, en ambas partes del acuerdo hay actores que están en contra de un alto el fuego, por diversas razones, ¿no? Y es muy complejo para ambas partes, o sea, para Hamas, que tiene una retórica obviamente beligerante, combativa, que de hecho es su razón de ser a nivel, depende, es parte de su esencia el tema de la posición de Israel. Es muy difícil llegar a un acuerdo que pueda vender bien, digamos, a la interna, que no sea como una derrota en el marco de todo esto. Por otro lado, el tema con Israel es que si bien justamente parecería que en la coalición la gran mayoría estarían a favor efectivamente del acuerdo, el riesgo que incurre Netanyahu es que si va más allá, digamos, de un alto el fuego provisorio, que es lo que grosso modo la coalición en su totalidad estaría de acuerdo, si va más allá de eso a un alto el fuego permanente, corre el riesgo de que los elementos más opuestos a Hamas y más favorables a continuar el conflicto en Gaza abandonen la coalición. Eso significaría la caída del gabinete de Netanyahu y la convocatoria a nuevas elecciones. Algo que Netanyahu, por cómo justamente venía él en política interna pugnando para fortalecer su posición y demás, no le convendría. Eso es lo que yo estoy viendo actualmente, que hacen obviamente peligrar de alguna manera cualquier prospecto de un acuerdo efectivamente de alto el fuego, como apuntaba mi colega recién. Comparto plenamente con él. Jesús, quiero saber su criterio, un proyecto, un prospecto real, ficticio. ¿En qué parte estamos? ¿En qué momento estamos cuando ayer se anunciaba que era algo, pues incluso una negociación, una atribución diplomática por parte de los dos presidentes de Estados Unidos? Me refiero al presidente Biden, que ya está dejando la Casa Blanca, y el entrante que va a tomar posesión el próximo lunes, Donald Trump. Por supuesto que la intervención de Estados Unidos es vital en este conflicto y en cualquier otro conflicto a nivel global. La historia nos ha demostrado cómo el papel de los Estados Unidos y los presidentes que en ese contexto están gobernando han de una u otra forma mediado y han favorecido para que los conflictos cesen, específicamente hablando de los conflictos que ocurren en Israel. Pero aquí hay un elemento que hay que tomar en cuenta y es el factor desestabilizador de Hamas. No podemos tomar como punto de partida los anteriores conflictos en los que Estados Unidos ha mediado
como en la Guerra de los 6 días, por ejemplo, como en la Guerra de Yom Kippur, porque en ese momento Israel se enfrentaba a estados nacionales. Ahorita mismo, en esta guerra moderna, Israel se está enfrentando a un grupo terrorista, y una de los elementos que mejor sabe manejar el Hamas, y esto por supuesto lo saben los mediadores y lo sabe también Israel, es su capacidad de desestabilizar, es decirle al mundo de que efectivamente se encuentran en un momento clave para firmar un acuerdo y posteriormente realizar, como decía Irving hace un momento, realizar modificaciones de última hora, esto con el objetivo para que número uno, posicionar aún más sus condiciones, y número dos, para obviamente remarcar con una imagen negativa a Israel ante los medios y ante la opinión pública. Me parece importante también añadir ahí un elemento trascendental que hay que entender, que Irving mencionaba acerca de este juego psicológico que se hace con los secuestrados que llevan más de un año en manos de esta agrupación terrorista. Es que también el Hamas hizo una demanda de último momento respectivamente con el paso de Filadelfia, que es el que se encuentra en la frontera con Egipto. Es esa franja que permite la comunicación entre Egipto y la Franja de Gaza, por donde estaban entrando y donde han entrado históricamente todos los armamentos que esta agrupación terrorista ha utilizado para esparcir el terror, específicamente en Israel y en parte del Medio Oriente. También otra de las condiciones que puso de último momento es que debía ser inmediatamente desocupado el paso de Netzarín. Este paso de Netzarín es el paso que al inicio de la guerra, más o menos hacia finales de octubre, por decirlo así, se abre en la Franja de Gaza para partir, vamos a decirlo así, metafóricamente, la Franja de Gaza en dos, en una franja norte y una franja sur, esto con el objetivo de administrar los ataques hacia los blancos terroristas que se iban a realizar y mover a la población de un lado a otro. Si Israel cede ante eso, es básicamente volver a las mismas condiciones del 7 de octubre y sería permitir otro 7 de octubre. Ahora, uno de los puntos quizás que había puesto algo de demora, según lo anunciado, repito, hasta este miércoles, donde pues salieron los negociadores a decir, donde salió el ministro en Qatar, después salieron representantes de Egipto, en fin, entregar prisioneros palestinos a cambio de recibir a los rehenes. Irving, ¿cómo se podía llevar a cabo? Se decía, no se puede decir, por ejemplo, quiénes tendrán prioridad, qué rehenes se van a entregar primero, cuáles son estos prisioneros palestinos que serán devueltos. Solo se conocía que ninguno de los que había participado el 7 de octubre en aquel ataque atroz en el 2023 contra Israel iba a ser liberado. Esta parte de los prisioneros, de entregar prisioneros palestinos a cambio de recibir los rehenes, ¿cómo vio usted este punto que fue uno de lo que contendría esta primera fase que fue anunciada? Mira, en términos bien inmediatos, estamos hablando de un arreglo desastroso, o sea, de un arreglo profundamente injusto. Primero, porque no estamos hablando de un intercambio de iguales, ¿no? Estamos hablando de rehenes secuestrados contra terroristas que tienen sangre en sus manos. Y además, Hamas obviamente pretende la liberación de los peores terroristas que hay. Entonces, ya de entrada, es un arreglo completamente desigual. Continúa la desigualdad en el hecho de que por cada rehén israelí liberado, vivo o muerto, Hamas exige por lo menos 30, a veces 50, a veces hasta 100 terroristas palestinos liberados. Entonces, es un acuerdo de entrada desigual. Ahora bien, aquí el problema es qué tan factible es, porque la realidad es que no sabemos en qué condiciones están los rehenes israelíes. Y Hamas expone a que una vez liberados, los exámenes médicos de los que estén vivos o las autopsias, los trabajos forenses de los que estén muertos, puedan demostrar todas las barbaridades a las que fueron sometidos durante todo su cautiverio. Y esto obviamente sería un golpe durísimo para la imagen de Hamas. Por eso tampoco tiene nada de raro que siempre que llegamos a este punto donde casi se llega al arreglo, Hamas posponga y encuentra el pretexto para no entregarlos. Bien, ahora bien, hay otro
otro problema sustancial con esto, aunque tiene también hay un matiz que hacer. Muchos israelíes se están quejando, y esto con justificada razón, de que precisamente cuando fue liberado el soldado Gilad Shalit, y entre los palestinos que fueron liberados estuvo Yahya Sinwar. Y Yahya Sinwar regresó a Palestina, regresó a Gaza, para dedicarse a organizar lo que finalmente fue la masacre del 7 de octubre. O sea, esta es otra diferencia sustancial. Los rehenes israelíes regresarían a Israel para recibir tratamiento médico, tratamiento psicológico y tratar de adaptarse otra vez a una vida normal, mientras que los terroristas palestinos regresarían a Gaza para intentar planear nuevas masacres contra la sociedad israelí. Esta es una diferencia abismal. Ahora bien, si bien esto es cierto, es un riesgo, y lo vimos con el caso de Yahya Sinwar, que pues evidentemente ya sabemos que fue eliminado por las tropas de Israel, también es cierto que Hamas ya no tiene las mismas capacidades operativas. Toda su estructura operativa está profundamente dañada, prácticamente destruida. Han podido disparar de pronto 2 cohetes, 4 cohetes, cuando en la mañana del 7 de octubre, en una sola mañana, dispararon 3,000 cohetes contra la población israelí. Eso ya no lo pueden hacer. Entonces, Israel sabe que juega con ese factor a favor. Además, en caso de que la guerra reinicie, o más bien, mi cálculo es, ¿cuándo la guerra reinicie? Porque esta es una guerra que no se acaba aquí. Este arreglo no soluciona los problemas de fondo, así que esto es una guerra que no se termina aquí. Entonces, cuando la guerra reinicie, Israel evidentemente no va a responder como en ocasiones anteriores, sino como lo hizo en esta ocasión. Es decir, de una manera letal, devastadora y con el objetivo definido de destruir lo que quede de la infraestructura terrorista de Hamas. Entonces, en términos reales, un nuevo 7 de octubre es muy improbable. Israel le va a poner mucha atención a eso. Pero bueno, en términos reales, eso es lo que quieren los terroristas palestinos que van a ser liberados. Y eso es lo que quiere la sociedad palestina. Esto es muy molesto de decirlo, es políticamente incorrecto, pero es la verdad. Lo estamos viendo en los videos de las celebraciones que están haciendo. Los civiles diciendo que hay que ir por otro 7 de octubre. Entonces, esos son los términos en los que se negocia el intercambio. Por eso es tan complejo, tan difícil y tan factible que esto no se vaya a concluir. Irving, me voy a quedar hasta ahí con esa idea para darle la palabra a Jesús, a ver qué opina sobre esto. Si bien, como lo dice Irving, Jesús, no es el fin de una guerra, un conflicto además que ha tenido un alto costo humano que se ha dado en esta ocasión durante 15 meses, no es algo nuevo. Por lo tanto, también, según lo argumenta, no es algo que de la noche a la mañana un acuerdo se firma y se acabó la guerra, no. Pero sí estaba llamado a ser al menos un hilo de esperanza, una primera fase que diera camino a lo que podría conducir a algo definitivo. Eso por una parte, según Irving, lo veo bastante escéptico en que eso suceda. Dos, también habla Irving de un arreglo desigual, hablando de la liberación de prisioneros palestinos por recibir a los rehenes que todavía están en poder del grupo terrorista Hamas. Sí, coincido plenamente en algunos de los elementos que menciona Irving y principalmente quiero mencionar que específicamente en este acuerdo que se está firmando, al realizarse por fases, quiere decir que hay una enorme desconfianza, obviamente de ambas partes, pero principalmente de Israel hacia lo que va a ser Hamas. ¿Por qué se hace por fases? Porque si en alguna de esas diferentes fases, que si no me equivoco son 4 específicamente, o 6, ahorita no recuerdo bien el número, que se va a extender durante los próximos 42 días, si en alguna de esas fases hay un incumplimiento, entonces volvemos a la situación actual antes de la firma del acuerdo. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Mucho se habla de que aparentemente el domingo será el día clave, el día en que se va a ver si efectivamente esta primera fase donde se van a liberar a 3 rehenes e Israel tiene que
paulatinamente no desalojar la Franja de Gaza, eso también es muy importante mencionarlo, sino una redistribución de sus fuerzas para luego posteriormente, obviamente esto va a tener una consecuencia muy grande en la redistribución del grupo terrorista Hamas, porque al encontrarse nuevamente con puntos vacíos, es muy posible que hayan túneles que aún no han sido descubiertos por el ejército de Israel y vuelvan de nuevo a tener cierto margen de operatividad al momento de realizar ataques. También hay que tomar en cuenta que los enemigos de Israel que estaban distribuyendo armamento y entrenamiento militar ahorita mismo o están muy debilitados o están fuera del tablero del Medio Oriente, como es Siria e Irán, que se encuentra claramente debilitado, y por supuesto Hezbollah atrincherado en el Líbano, con quien Israel ya firmó un acuerdo del cese al fuego y que hasta el momento se ha respetado. También es muy importante mencionar acerca del tema del acuerdo desigual que Irving mencionaba, y mencionaba específicamente, yo creo que es el ejemplo más representativo de lo que significa de un lado la vida y la muerte, ¿verdad? Israel en el 2011, si no me equivoco, en el 2011, con tal de traer de vuelta a casa al soldado Gilad Shalit, liberó más de 1.400 terroristas que se encontraban obviamente procesados en las cárceles de Israel por diferentes crímenes relacionados con el terrorismo, con el asesinato, con la planeación de ataques. Entonces estamos hablando que Israel va a entregar en este acuerdo reciente más de 100 terroristas por una madre y 2 niños que tienen 15 meses de haber sido secuestrados. Entonces, por supuesto que es un acuerdo desigual desde ese punto de vista también. Y es un acuerdo desigual también porque a Israel le tocó negociar con una agrupación terrorista. Y con terroristas, la máxima nos enseña es que no se negocia, porque los grupos terroristas deben de ser de una u otra forma debilitados hasta tal punto de dejarlos inoperantes. Y en la Franja de Gaza, hoy Hamas, si bien es cierto, no tiene la fuerza que tenía el 6 de octubre antes de los ataques, sí puede llegar a tener nuevamente la capacidad de rearmarse y en un lustro o un poco más nuevamente volver a la situación anterior. Si hay algo que tienen los terroristas del Hamas, y eso la historia nos lo ha demostrado, es que tienen paciencia. Y por eso es el deseo de que Israel abandone el paso de Filadelfia y desarme el paso de Netzarim lo antes posible. Y esa es una de las preocupaciones que precisamente ha salido aquí en la mesa de debate en Ángulo, esta preocupación de que jamás se rearme de alguna manera en los días posteriores a que se logre un acuerdo en el caso de darse. Todavía nada oficial, simplemente hubo un anuncio. Vamos aquí a hacer una pausa, regresamos enseguida con más argumentos de mi panel. Estamos hablando de lo reciente, la oficina del primer ministro israelí que ha acusado al grupo terrorista Hamas de crear una crisis de último minuto tras intentar modificar detalles del borrador del alto el fuego en Gaza anunciado por Qatar, y aseguró que el gobierno israelí no va a aprobar esta implementación hasta que los desacuerdos se aclaren. Volvemos luego del corte. El gabinete de Benjamin Netanyahu y los miembros de su gobierno de coalición debían votar esta mañana para aprobar el acuerdo. Sus aliados de extrema derecha en el gobierno, incluido el ministro de Finanzas y el ministro de Seguridad Nacional también, criticaron con anterioridad este acuerdo como un mal acuerdo, lo calificaron, que salva a Hamas. Amenazaron también con retirarse del gobierno de Netanyahu. Aún así, se espera ampliamente que el primer ministro logre estos votos para impulsar parte de este acuerdo, estas fases de un acuerdo. Y se esperaba también que la Corte Suprema de Israel desestime posibles impugnaciones legales a dicho acuerdo. Pero, como lo decimos, se conoció que el gobierno de Israel acusa a Hamas de querer modificar el acuerdo de tregua y ha pospuesto esta votación para poder
ser aprobado. ¿Qué pasa? Aquí también existe un conflicto, según se ha podido ver, Rodrigo Melgar, de parte de los aliados de extrema derecha del gobierno de Benjamín Netanyahu, incluido el ministro de Finanzas, el ministro de Seguridad Nacional, que criticaron lo que estaba escrito en este borrador y decían esto es un pésimo acuerdo, así como lo ha dicho Irving Gattel, que salva de alguna manera al grupo terrorista Hamas. Había un resquebrajamiento en cuanto a lo que pensaban que tenía este borrador, que era una cosa injusta. Sí, o sea, de alguna manera me ha pasado Rodrigo. a veces quería subrayar. Sí, sí. No, raras veces me ha pasado de estar en una mesa de análisis, estar plenamente de acuerdo con el resto, digamos, de los participantes, y es que efectivamente sí, es de alguna manera un acuerdo que efectivamente catalogo como pésimo, porque como bien subrayaban los otros dos participantes, no es comparable la transacción entre, de alguna manera, civiles que fueron capturados injustamente en el marco del atentado del 7 de octubre, con terroristas en realidad, personas efectivamente versadas en la ejecución y perpetración de atentados, o sea, de crímenes internacionales. Suscribo plenamente a lo que dicen los otros participantes en eso, y es muy lógico, incluso desde un punto de vista apartidario, apolítico, entender que el acuerdo, así tal cual como está planteado, es nefasto para Israel. Efectivamente, es un acuerdo controvertido de donde se lo mire. Y agrego lo que decían los otros dos participantes, que es que es muy posible que efectivamente Hamas de alguna manera vulnere digamos, las disposiciones de este alto el fuego, que también coincido que tendrá a partir del domingo, por lo menos en realidad sus primeras implementaciones. Tengo también, o sea, como mencionaba antes, mis ciertos reparos sobre los sectores más, como bien mencionabas recién, digamos, o sea, de derecha, digamos, en Israel, cómo se pueden, digamos, tomar esto. Yo inicialmente sí me fui de la tesis de que en realidad para Israel esto es una oportunidad compleja, lo que voy a decir, pero es una oportunidad de redefinir este paradigma de seguridad en Medio Oriente, ¿no? Yo creo que en realidad un cese el fuego que venga de alguna manera a predecir o por lo menos a predisponer una vuelta al statu quo es negativo para Israel, para Palestina y para todos los involucrados, porque efectivamente el germen, los ingredientes para que esto se repita, va a seguir ahí. Es verdad que jamás está desarticulado, es verdad que le va a costar rearmarse, pero tal vez en 25 años tengamos de una manera la reconfiguración de una Hamas de vuelta capaz de lanzar un ataque de este calibre. Yo creo que en realidad, si el alto el fuego lo único que va a lograr es la restitución de estas personas de un lado al otro, que evidentemente la vida humana es muy valiosa, lo único que hacemos es posponer el problema y nos vamos a encontrar con lo mismo, de alguna manera, mutati mutandi, en unos años. Ciertamente, un poco afín con lo que decía Jesús, la última idea antes de irnos al corte comercial. Pero ahora, Jesús, ahondando un poco en cómo estaba Netanyahu, cómo estaba, en este caso, el gobierno, quiénes son sus aliados, lo que se decía con este mal borrador. Netanyahu, por una parte, estaba bajo el fuego de las familias de los rehenes y de quienes habían perdido a seres queridos en la guerra. También corría peligro legal en el extranjero, esto después de que la Corte Penal Internacional emitiera una orden de arresto acusándolo de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. También una situación incómoda para Benjamín Netanyahu. Sí, sin duda. Esto último que estás apuntando me parece muy importante y es muy importante matizarlo en el contexto en el que se da, pero creo que ocuparíamos otro programa, otro debate y otro análisis para poder llegar como al meollo del asunto y por qué existe hoy esta orden de captura. Yo creo que es muy importante rescatar lo de Bezalel Smotrich, que es uno, por supuesto, del cuerpo ministerial del gobierno de Benjamín Netanyahu y uno de los principales, vamos a decir, elementos de desestabilización cuando de acuerdos se refiere. Para nadie es un secreto que es parte de la extrema derecha de ala más dura, que inclusive ha hecho declaraciones que, bueno, no voy a traer a colación
porque no es de lo que estamos conversando, pero a diferencia de mis compañeros panelistas, yo soy un poco... Dicen por ahí que en el Medio Oriente, para ser optimista hay que ser pesimista. Yo diría que en este contexto, yo si bien es cierto, apunto un poco a lo que ellos señalan, soy un poco optimista, principalmente porque en este momento una de las cosas más importantes, no hablo políticamente, sino socialmente, para empezar a reconstruir el tejido social de Israel, es la vuelta de los cautivos. No hay... logro más grande, no hay beneficio más grande y no hay mayor bien más grande que traer de vuelta a los cautivos a casa, reza una de las máximas del pueblo judío. Y creo que parte de la herida que Hamás abrió el 7 de octubre y que hasta el día de hoy sigue sangrando, la manera de sanarla, de volver a construir y reconstruir nuevamente el tejido social en Israel es la vuelta de los cautivos. No es la mejor opción, por supuesto que no, no es la mejor forma, pero había que encontrar alguna. Pasan los días, pasan los meses y parece que seguirán pasando los años, y si no se llegaba a un acuerdo de estos, cada vez más rehenes iban a perder la vida. De hecho, de los 98 de los que se hablaban para traer a casa, hoy sabemos, o al menos Israel sabe, que una tercera parte no está con vida. Así que creo que fue John F. Kennedy quien dijo una vez, a veces es mejor un mal acuerdo que un no acuerdo. Y creo que estoy un poco de ese lado de esta historia. Vamos aquí a una pausa comercial, regresamos enseguida con las conclusiones. Todavía hay muchas cosas que podrían salir mal durante esta implementación del acuerdo que ha sido anunciado en Qatar. Los funcionarios israelíes han enfatizado que hasta ahora se trata de una pausa temporal. No se somete a votación todavía este acuerdo. Las cuestiones más espinosas ya han sido mencionadas aquí también. ¿Quién va a gobernar y garantizar la seguridad, por ejemplo, en Gaza? Esto sigue sin resolverse. Se espera que las negociaciones sobre estas y otras cuestiones comiencen también en este proceso. Estamos ya en las conclusiones en ángulo. Irving Gatell, empiezo con usted para luego escuchar a los otros panelistas. Adelante. Gracias. Mira, se está informando ahorita hace unos pocos minutos que todo parece indicar que estas diferencias que habían surgido ya se resolvieron. O sea, es la manera amable en la que nos están informando que Hamás ya desistió de los cambios que quería hacer y que entonces el gabinete israelí se reunirá en breve para proceder con la aprobación del acuerdo. O sea, como lo dije hace rato, era muy factible que la presión provocara que esto se reactivara y el domingo empiece a implementarse el alto al fuego. Ahora, hay que ser realistas. Uno, se ha enfatizado correctamente que esto no es un acuerdo para ponerle fin a la guerra, es nada más para ponerle una pausa para intercambiar prisioneros. Ahora, hay que ser realistas todavía más en este sentido. La guerra no va a terminar. Esta guerra no ha terminado y es muy claro que se va a reactivar en algún momento. La única pregunta sería ¿cuándo y bajo qué circunstancias? Ahorita todo Hamás y los palestinos en Gaza son fiesta y celebración, pero están tan engolosinados con este asunto que no se controlan a sí mismos y públicamente incluso están haciendo declaraciones, tanto altos funcionarios de Hamás como gente así de calle, ciudadano de a pie, haciendo las declaraciones de que van a volver a intentar un 7 de octubre, o sea, van a volver a intentar masacrar judíos, masacrar israelíes, y su lucha no se detiene hasta que Israel sea destruido o hasta que Palestina sea liberada. Los términos son equivalentes. Entonces, con esa postura, que esa es su postura real, ellos no están viendo esto como una posibilidad de lograr la paz. Están viéndolo como una pausa para poder reorganizarse y rearmarse. Entonces, la guerra sigue. La guerra va a seguir, la guerra va a reiniciar. Y ojo, es justamente por la política de Hamás, no por decisión de Israel. Israel simplemente nada más va a reaccionar. Ahora bien, ¿qué es lo que va a pasar en el futuro enfrentamiento? Que podría ser en 10 días, podría ser en 6 meses, podría ser en un año. ¿Qué va a pasar?
que la respuesta de Israel va a volver a ser devastadora. Hamas no tiene la capacidad de rearmarse. Ya no está Irán, ya no está Hezbollah, ya no están todos estos elementos que permitieron que durante 15 o un poco más de años Hamas construyera una infraestructura monstruosa, que aunque no está destruida al 100%, está severamente dañada. Entonces, Hamas no tiene futuro en un posible enfrentamiento con... Bueno, en el inevitable, enfrentamiento con Israel, y esto va a acabar en desastre para ellos. Sí. Gracias, Irving, para escuchar la conclusión de Rodrigo y después de Jesús. Rodrigo, muy brevemente su conclusión para escucharlo también al otro panelista. Yo creo que de alguna manera también hay un tema, o sea, por supuesto que yo en este conflicto apoyo a Israel porque me parece que en realidad es un Estado que ha sido víctima de atentado terrorista y es siempre estar a favor de los Estados en eso frente a la amenaza del terrorismo internacional. Habiendo dicho eso, yo creo que también puede haber un incentivo desde el lado israelí a reanudar o por lo menos posponer la resolución del conflicto o reanudarlo, sobre todo en el marco de la elección de Donald Trump, de la asunción de Trump ahora en breve, porque sabemos que Trump está muy alineado justamente con Netanyahu y va a ser un propositor de una política de mano dura para con la causa, para con Hamas y con la causa palestina. Yo creo que también, como decía justamente Irving, hay todo un caldo de cultivo para que este conflicto se reanude, pero yo creo que incluso hay de alguna manera material de ambas partes para que esto pase. Gracias, Jesús. Justamente Israel en su momento, y esto apegado a lo que decía hace un momento Irving, prometió que iba a destruir a Hamas tras este ataque del 7 de octubre, rechaza cualquier tipo de levantamiento o abandono de los sitios en donde están, en el territorio. Se opone a que sea administrado el territorio por Hamas o la autoridad palestina. ¿Qué han afirmado los palestinos por su parte? Que el futuro de Gaza les pertenece, que no van a tolerar ningún tipo de injerencia extranjera. Entonces, con todos estos antecedentes, resulta poco probable que el ansiado fin de la guerra o enfrentamientos entre Israel y Hamas pueda terminar en un futuro muy próximo. ¿Cuál sería su conclusión? Lo escuchamos. Sí, tomando en cuenta todo lo que acabas de mencionar, para mí es muy importante también recordar que independientemente de todos estos elementos que al final funcionan como un caldo de cultivo que retroalimenta constantemente el conflicto y entramos, por decirlo así, en una vorágine infinita donde parece que se cae al abismo constantemente, hay que tomar en cuenta el contexto actual de lo que está ocurriendo. Si bien es cierto, las fases por las que va a pasar el alto al fuego no son definitivas, entendidas, que se tienen que cumplir todas y cada una de ellas para llegar al famoso día 42 y pasar al segundo punto del acuerdo y llegar hasta el tercero. En uno de ellos, y esto según las fuentes que he leído, hablan acerca del proceso no solo de reconstrucción, sino de transición del gobierno, donde va a haber una coalición internacional que va a trabajar en conjunto con Israel y la autoridad palestina para la formación de aquello que va a ser el gobierno en Gaza. Todo esto suena muy bien en papel, pero al final, mientras Hamas siga existiendo en la franja de Gaza, pues vamos a tener en el corto, en el mediano, en el largo plazo, nuevamente un reavivamiento. Lo que sí me parece es que, y vuelvo a mi reflexión anterior, es que esto va a marcar un punto de inflexión favorable para el fin de las hostilidades y un alto al fuego más duradero. Esto por una cuestión muy, muy trascendental, y fue lo del tejido social que hablé hace un momento. La guerra no la sostienen los estados propiamente. Es decir, el ejército de Israel, las fuerzas de defensa de Israel y los políticos no son los que sostienen la guerra. La guerra lo sostienen las personas. Si el pueblo de Israel, que ahorita mismo se encuentra herido en su tejido social, sigue constantemente en protestas, en movilizaciones para parar la guerra, pues esto tarde o temprano va a ocurrir, porque si la mayoría del grupo poblacional no es favorable a que la guerra ocurra, pues esto tarde o temprano va a terminar. Y además, el otro punto, y ya con esto finalizo, la presión internacional también es muy importante. Y ahorita estamos viendo cómo el presidente entrante, Donald Trump, está básicamente ordenando que la guerra llegue a su fin. Esa es mi reflexión. Gracias, Jesús. Pausa comercial. Volvemos enseguida con Ángulo.
Este miércoles se anunció que se habría alcanzado un acuerdo para empezar esta pausa al fuego en fases en Gaza, liberar a los rehenes israelíes a cambio de prisioneros palestinos también. Israel hace pocas horas se conoció que ha postergado la votación del gabinete sobre el acuerdo, este acuerdo del que hablamos, del alto al fuego y de los rehenes en Gaza, al responsabilizar a Hamás de incumplir partes de este borrador, y esto ha sido negado por el grupo terrorista Hamás. Voy a agradecer a quienes han participado el día de hoy en Ángulo hablando de este acuerdo. Arreglo desigual ha sido uno de las conclusiones que se ha puesto sobre la mesa de debate. Irving Gatell, analista del conflicto en Medio Oriente, gracias por haber estado con nosotros. Rodrigo Melgar, magíster en conflictos internacionales, y Jesús Aguirre, académico, experto en política global y derechos humanos. Gracias a los tres. Me despido, soy Ruth del Salto. Ustedes sigan con NTN 24 y más.